Era una mañana común, o al menos, eso pensaba. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando las sombras del hogar que había construido con amor, sacrificio y años de dedicación. Me desperté lentamente, el sonido de la alarma resonando en mi oído. Pero en lugar de ese impulso de energía matutina, sentí algo extraño, como si el aire estuviera más pesado, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado sin que me diera cuenta. Miré a mi alrededor, la habitación tranquila. Vanessa aún dormía a mi lado. No podía entender por qué, pero algo me decía que ese día, de alguna forma, todo iba a cambiar. Mis pasos eran lentos mientras me levantaba de la cama, sin querer perturbar el frágil silencio de la mañana. El baño estaba cerca, y mientras caminaba hacia allí, algo brilló a la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Fue un destello diminuto, pero suficiente para que mi atención se centrara en él. Mis ojos, todavía cargados de sueño, siguieron la fuente de esa luz. En el suelo, algo reflejaba el resplandor del sol de manera casi misteriosa. Me acerqué sin pensar demasiado, descalzo como siempre, con la esperanza de no pisar algo que pudiera lastimarme. Pero lo que encontré no era nada que hubiera imaginado. En medio de la alfombra, casi camuflado, había un pequeño trozo de papel de aluminio. Mis dedos, ahora tensos, lo recogieron sin pensarlo. El papel, arrugado y desgastado, parecía tan común, pero en su interior llevaba una carga de misterio que no supe identificar de inmediato. Lo observé detenidamente, un lado liso, el otro marcado con el número 2. Algo en mi mente conectó inmediatamente. Era el tipo de envoltorio que usaban las pastillas anticonceptivas, o al menos. Eso pensé al instante. Pero lo que me extrañó fue que no podía ser posible. Ni Vanessa ni yo estábamos tomando medicamentos. Al menos no en ese momento. Me había sometido a una vasectomía hace 2 años. Un procedimiento que nos aseguraba que no tendríamos más hijos. Vanessa tampoco había mencionado que estuviera tomando anticonceptivos. Recientemente, habíamos pasado por pruebas médicas. Ambos estábamos en perfectas condiciones de salud. Entonces, ¿qué hacía esa pastilla en nuestro baño? El roce de mis manos sobre el pequeño trozo de aluminio me hizo sentir una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Por qué estaba allí? El número 2 en la pastilla confirmaba que era parte de un blister. Quizás un paquete de anticonceptivos. Pero ¿cómo era posible? La ansiedad empezó a invadir mi mente. Pero no quise dejarme llevar por su peso. Tomé una decisión. Tomé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Debía hablar con Vanessa. Pero en ese momento, algo me decía que debía ser más cauteloso. Vanessa seguía dormida, ajena a lo que acababa de descubrir. Decidí que no era el momento para confrontarla. Necesitaba más pruebas. Al menos, necesitaba entender qué estaba pasando. Me senté un momento en la cama. Mirando al techo, sentí cómo las dudas comenzaban a crecer dentro de mí. El pensamiento que me asaltó fue una mezcla de horror y desesperación. Si Vanessa estaba tomando anticonceptivos, ¿qué significaba eso? ¿Acaso estaba teniendo una aventura? La mera idea me paralizó. Como si me arrancara el suelo bajo los pies. Esa tarde, después de salir del trabajo, mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. La decisión de confrontarla de inmediato me pareció imprudente. No podía acusarla sin tener más pruebas. Así que comencé a tomar medidas discretas. Compré un kit de pruebas de ADN. Planeé instalar cámaras en casa y... lo más arriesgado de todo. Decidí clonar su teléfono móvil. Estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgar mi estabilidad emocional. Mi vida, durante días,
Observé sus movimientos con una meticulosidad que no creía capaz. Nada parecía fuera de lo común. Vanessa seguía siendo la misma mujer que conocí. La que había amado durante 9 años. Los mismos gestos. Las mismas rutinas. Las mismas palabras. Parecía estar completamente absorta en su trabajo y en los niños. Aún así, mi mente no podía liberarse de las dudas que me carcomían. ¿Estaba siendo demasiado paranoico? ¿O acaso ella había sido tan astuta que lograba ocultar su traición con tal perfección que no dejaba ni el más mínimo rastro? La noche antes de obtener los resultados de las pruebas de ADN. Me encontré de nuevo frente a frente con el mismo dilema. ¿Debería seguir adelante con todo esto? ¿Qué haría si realmente descubriese que Vanessa me había engañado durante todo este tiempo? Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Ya no podía ignorar lo que había encontrado. A la mañana siguiente, recibí la confirmación que temía. Los resultados de las pruebas de ADN llegaron por correo electrónico. Y con ellos, la cruel verdad. Los niños no eran míos. James y Sonia, los dos pequeños que había criado como si fueran mis propios hijos. No tenían mi sangre. Un golpe tan brutal que me costó respirar. La sensación de traición se multiplicó por 1000. Y la angustia se apoderó de mí con una fuerza tan grande que no pude evitar derramar lágrimas. Cada uno de esos días que pasé con ellos. Cada risa compartida. Cada abrazo. Todo se desplomó en un instante. Todo lo que creí era falso. La rabia y la desesperación comenzaron a tomar control sobre mí. Pero también la necesidad de venganza. No solo contra Vanessa, sino contra todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Había construido mi mundo sobre mentiras. Y ahora todo se desmoronaba a mis pies. Ya no era el hombre que había sido hace una semana. Ahora estaba decidido a recuperar el control de mi vida. Por cualquier medio. En cuanto a la confrontación. No quise hacerla de inmediato. Necesitaba organizar mis pensamientos. Decidir qué pasos seguir. El divorcio. La distribución de los bienes. El futuro de la empresa. La custodia de los niños. Todo debía ser planeado cuidadosamente. No quería que nada quedara fuera de control. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que la única forma de avanzar era enfrentando la verdad. Por más dolorosa que fuera. Cuando Vanessa llegó esa tarde, me miró como si nada hubiera pasado. Sonrió, como siempre lo hacía, preguntando sobre mi día, pero yo ya no podía ver a esa mujer con los mismos ojos. Ya no era la persona que creía conocer. La observé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo le diría lo que había descubierto? ¿Cómo le explicaría que todo lo que habíamos construido juntos era una mentira? De repente, sentí una fuerza inusitada, una determinación que no sabía que tenía. No iba a permitir que esta situación me destruyera. Tomé aire y me acerqué a ella. Con voz firme, le dije que necesitaba hablar. Ella, sorprendida, asentó con la cabeza, sin saber lo que estaba por venir. En ese instante, mi mundo cambió para siempre. Y lo peor de todo es que ni ella ni yo lo sabíamos aún. Vanessa me miraba con esos ojos que solían brindarme consuelo. Pero en ese momento, algo dentro de mí me decía que ya no había consuelo para mí en ellos. Tomé aire profundamente, como si tratara de reunir toda la fortaleza que me quedaba. La mentira. Esa espesa capa de falsedad que envolvía nuestra relación durante años. Estaba por desmoronarse, y yo, con el corazón golpeado por la verdad, apenas podía mirar más allá de ese dolor que se apoderaba de cada rincón de mi ser. Necesito saber la verdad, Vanessa, le dije, mi voz algo temblorosa, pero decidida. Lo he estado pensando durante días. Necesito que me digas qué está pasando. Ella arqueó una ceja.
sin entender completamente la gravedad de mis palabras. Me senté frente a ella. En el sofá donde tantas veces nos habíamos reído. Donde habíamos planeado el futuro. Donde el amor nos parecía eterno. Gary, ¿de qué hablas?, preguntó con una suavidad que solo hacía aumentar la creciente angustia dentro de mí. ¿Qué pasa? No entiendo por qué estás tan alterado. Mis manos se entrelazaron con nerviosismo. Cada palabra que le decía parecía como si estuviera recibiendo un golpe directo al corazón. No quería ser ese hombre que la confrontaba. No quería ser el que rompiera todo lo que habíamos construido. Pero el peso de la verdad no me dejó otra opción. Vanessa. Encontré algo. En el baño. Esta mañana. Dije, sintiendo que las palabras salían a duras penas. Como si cada una de ellas me desgarrara un poco más. Encontré este trozo de papel de aluminio. Y sé que es parte de algo. De las pastillas que solías tomar antes de mi vasectomía. Las pastillas anticonceptivas. Y no sé qué significa esto. Pero algo no encaja. Dime qué está pasando. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Mirando al vacío. Como si estuviera buscando algo en su interior. Luego, su expresión cambió. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Pero fue fugaz. Tan rápido que casi no lo percibí. Gary, comenzó, su voz quebrándose un poco. Vi cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camisa. Lo que siguió fue un silencio pesado. Denso, casi insoportable. Te lo iba a decir. Pero no sabía cómo. No quería lastimarte. No quería que sufrieras por esto. Mis ojos se entrecerraron. Cada palabra que ella pronunciaba me golpeaba con fuerza. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más doloroso de lo que había imaginado. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi tono más firme, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mis pensamientos ya no sabían a qué aferrarse. Vanessa se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Como si hubiera estado ensayando esta conversación en su mente y ahora no pudiera encontrar el guión correcto. Su comportamiento era inquietante, como si tratara de evadir la realidad. Gary, hay algo que no te he contado. Algo que he estado ocultando, dijo. Sus palabras apenas un susurro. La tensión en mi pecho aumentó. La respiración se me aceleró. Pero me mantuve en silencio, observándola con atención. Ella volvió a mirarme, esta vez sin esconder la angustia que reflejaban sus ojos. Hace meses, cuando todo esto comenzó, no sabía cómo decírtelo, pero me siento como si estuviera atrapada en una mentira que ya no puedo mantener más. Estoy con alguien más. El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Vanessa resonaron en mi mente una y otra vez. Como si no pudiera comprenderlas del todo. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban. Y una sensación de desolación me invadió. Me acerqué a ella. Y vi cómo su rostro se llenaba de arrepentimiento. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Mi voz entrecortada por el dolor. Vanessa dio un paso hacia atrás. Como si temiera que mi reacción la arrollara. Pero yo no podía contener la tormenta que se desataba dentro de mí. Te lo debo todo, Gary, me has dado todo. Pero no pude evitarlo. No pude evitar sentirme vacía. Su voz se quebró al final. Y pude ver que las lágrimas ya empezaban a asomarse en sus ojos. Es Bill, el jefe con el que he estado trabajando en el hospital. Cuando volví al trabajo después de la maternidad, todo cambió. Lo que empezó como algo pequeño. Una conexión, una conversación, algo que me hacía sentir viva. Terminó siendo algo más. Lo siento, Gary, te juro que no quería hacerte daño. Esas palabras me destrozaron por completo. Bill, el hombre con el que había trabajado durante años.
el que había sido parte de nuestras cenas, de nuestras reuniones familiares, el que siempre había estado ahí como una figura de confianza. Se había convertido en el centro de su traición. Cada pieza del rompecabezas caía en su lugar. Pero la imagen resultante no era la que había imaginado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con la voz rota por el dolor. No quería saber la respuesta. Pero algo dentro de mí necesitaba escucharla. Vanessa miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Hace 6 meses, respondió, casi en un susurro, después de todo lo que hemos pasado. Después de tener a los niños. No sabía qué hacer, me sentía sola. Gary, me sentía sola en este matrimonio. Y cuando él apareció, me hizo sentir especial, me hizo sentir que aún podía ser alguien más. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Y lo único que pude hacer fue mirar la figura de Vanessa. Tan distinta a la mujer con la que me casé. La mujer que juró ser fiel. Que prometió estar a mi lado en los momentos más difíciles. Ahora, todo eso era solo un eco distante. ¿Y los niños?, pregunté, mi mente aún aferrándose a la imagen de James y Sonia como mis hijos. Como mi legado. La idea de que todo pudiera ser una mentira se me hacía insoportable. Vanessa tardó en responder, y cuando lo hizo, la tristeza en su voz era palpable. James y Sonia no son tuyos. Gary, Bill es su padre. Yo no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo. Sus palabras se desvanecieron, y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que creía real. Todo lo que había hecho por ellos. Ahora se desmoronaba en una ráfaga de desesperación. La ira comenzó a hervir en mí. Una ira cegadora que me hizo perder la razón. No podía creerlo. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo pude haber creído en todo este tiempo que la familia que había construido era la mía? Me dirigí a la ventana, buscando algo a lo que aferrarme. Algo que me ayudara a mantenerme de pie. Pero la verdad era demasiado pesada. Mis manos temblaban, y mi pecho se sentía comprimido por el dolor y la traición. Sentía que me desmoronaba por dentro. Que algo se quebraba en mi interior que ya no podía ser reparado. Vanessa se acercó, tratando de tocarme. Pero la aparté con un gesto. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de escuchar. No quería mirar su cara. No quería ver la culpabilidad en sus ojos. Quería salir de allí, huir de todo lo que había sido. No puedo hacer esto, Vanessa, le dije, mi voz rota, pero firme. Ya no era el mismo hombre que había entrado en ese cuarto. Todo había cambiado, y aunque no sabía cómo seguir adelante, sabía que necesitaba hacerlo. La dejé allí, sola con su arrepentimiento, mientras yo me alejaba, dando un paso hacia lo desconocido. El dolor era insoportable. Pero sabía que era solo el comienzo. La tormenta apenas comenzaba, y yo, aunque destrozado, estaba decidido a enfrentarla. No podía quedarme atrapado en las mentiras del pasado. Tenía que encontrar mi camino hacia la verdad. Hacia la reconstrucción de mi vida. Aunque fuera a costa de todo lo que alguna vez creí. El aire estaba denso, pesado con las palabras no dichas. Al salir de la habitación, sentí el peso de la traición como un yugo sobre mis hombros. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza, como un recordatorio de todo lo que acababa de perder, de todo lo que nunca volvería a ser. Mis manos seguían temblando, como si el cuerpo no pudiera creer lo que la mente ya había absorbido. James y Sonia, mis niños, ya no eran míos. Esa verdad, tan devastadora como una tormenta de verano, me había arrancado el alma y dejado un vacío que ni siquiera el aire parecía llenar. Dejé la casa con el corazón roto, con la mente aún atrapada en un torbellino de pensamientos caóticos. ¿Qué haría ahora?
¿Cómo podía reconstruir algo cuando el cimiento mismo se había derrumbado sin previo aviso? Los niños, aquellos pequeños que me habían llamado papá, que me habían dado razones para sonreír cada día, ahora se desvanecían en un mar de dudas. Sus sonrisas ya no me pertenecían. Sus lágrimas no serían mías para consolar. Todo lo que había sido mi vida, mi estabilidad, mi amor, era un espejismo. Las horas siguientes fueron un vacío absoluto. Cualquier intento de pensar en algo coherente se esfumaba al instante. Me dirigí a mi oficina, buscando algún propósito, algo que me mantuviera en pie. Pero todo parecía irrelevante. La oficina, antes mi refugio, ahora era solo un escenario vacío donde las sombras de mi vida anterior acechaban con cada rincón. Traté de concentrarme en los papeles, en los correos electrónicos, en las tareas que debía cumplir. Pero nada de eso tenía sentido. La traición se había apoderado de todo. El teléfono vibró, sacándome de mi ensimismamiento. El número de Michelle apareció en la pantalla. No era el momento para hablar con ella. No ahora, pero la llamé de vuelta. Incapaz de evitarlo, necesitando algo, algo que me anclara en este abismo que se había abierto frente a mí. Gary, dijo su voz al otro lado, firme y directa, pero con una suavidad que solo alguien que te conoce bien podría tener. ¿Cómo estás? Sabes que estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad? Me senté en la silla. La misma silla que había ocupado tantas veces para tomar decisiones de negocio. Para hablar de nuestros proyectos y sueños. Pero esta vez, no tenía respuestas, solo una angustia abrumadora. No sé qué hacer. Michelle, respondí, mi voz casi inaudible, atrapada por el dolor. Todo se ha derrumbado. La mentira. Todo ha sido una mentira. Ni siquiera los niños son míos. Todo lo que creí, todo lo que construí, no sé cómo seguir. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Una pausa que, aunque breve, me dejó vulnerable, expuesto. Finalmente, Michelle habló, su tono un poco más suave, pero aún firme. Gary, sé que no es fácil. Sé que ahora te sientes perdido. Pero tú no estás solo en esto. No tienes que enfrentarlo todo por ti mismo. Su apoyo, aunque esperado, fue lo que me hizo quebrar finalmente. Las lágrimas comenzaron a caer. No pude detenerlas. Había estado tan enfocado en encontrar una solución, en hacer justicia, en construir un futuro que me olvidé de la necesidad de ser vulnerable. Necesitaba llorar. Necesitaba sentir el peso del dolor y la traición. Necesitaba liberarme de la angustia que me quemaba desde adentro. ¿Y qué hago ahora?, pregunté entre sollozos. La vulnerabilidad que sentía no tenía comparación con nada que hubiera experimentado antes. En ese momento, me sentía completamente pequeño, derrotado por las circunstancias que ya no podía controlar. Michelle suspiró, y podía oírla pensar. Sabía que el siguiente paso sería crucial, tanto para mi futuro como para mi estabilidad emocional. Primero, tienes que procesar lo que has vivido. No puedes tomar decisiones importantes si sigues arrastrando este dolor. Tienes que enfrentarlo, aceptarlo. Solo así podrás pensar con claridad. Lo sabía, pero aún no podía. La imagen de Vanessa, sus ojos suplicantes, me perseguía constantemente. La idea de perder a los niños. La sensación de que todo lo que creía era una farsa. Me ahogaba. No tenía respuestas, solo dudas. Pero, por alguna razón, la voz de Michelle me dio una pizca de esperanza. Al menos, no estaba solo. Y eso, por primera vez en días, me dio algo de consuelo. Lo sé, Michelle, pero ¿y los niños? ¿Cómo sigo adelante cuando me doy cuenta de que todo lo que pensé que sabía sobre ellos era mentira? Michelle se quedó en silencio un momento. Podía escuchar el suave sonido de su respiración al otro lado de la línea.
como si ella también estuviera reflexionando sobre la gravedad de mis palabras. Finalmente, respondió con un tono grave, pero lleno de compasión. Gary, lo que tienes que entender es que los niños no son culpables de lo que ha sucedido. Ellos te ven como su padre. Tú los has criado, los has amado. Y eso no cambia. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de Vanessa. Tú eres su padre en todo lo que importa. Ahora es cuestión de lo que tú decidas hacer con eso. Sus palabras calaron hondo en mí. Durante todo ese tiempo, había estado tan centrado en la traición, en la mentira, que me olvidé de lo más importante, los niños. James y Sonia necesitaban a alguien que los guiara, a alguien que les diera amor, independencia de la verdad biológica. ¿Qué haría con ellos? ¿Podría seguir viéndolos como mis hijos? ¿Podría amarlos como siempre lo hice? Gracias, Michelle, dije, mi voz ahora más tranquila, pero con un peso aún más profundo. Necesito pensar. Tengo que decidir qué hacer con todo esto. Tómate el tiempo que necesites, respondió ella, con una calidez que me reconfortó. Estaré aquí para lo que necesites. Y recuerda, no todo está perdido, aunque ahora todo parezca oscuro. Hay un camino por delante. Puede que no sea fácil, pero si alguien puede encontrarlo, eres tú. La llamada terminó, y por un momento, me quedé en silencio, absorto en los pensamientos que chocaban entre sí. Lo que Michelle dijo era cierto. No podía seguir adelante si no aceptaba lo que había pasado. Si no enfrentaba la verdad. Mis propios sentimientos, mi dolor y mi rabia, me mantenían prisionero de una situación que ya no podía controlar. Pero los niños seguían siendo parte de mi vida. Y por ellos, necesitaba encontrar la fuerza para seguir. Pasaron los días, y aunque las horas parecían interminables, comencé a organizar mis pensamientos. La verdad, tan cruel como había sido, ya no podía desaparecer. La infidelidad de Vanessa, el hecho de que los niños no fueran míos, no cambiaba lo que había hecho por ellos. No cambiaba el amor que sentía por ellos. De alguna forma. Esa comprensión fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. Una tarde, decidí que era el momento de enfrentarlo todo. No quería seguir viviendo en la oscuridad. No quería que el peso de las mentiras me consumiera por completo. Tenía que hablar con Vanessa. Tenía que decirle lo que sentía, lo que había descubierto, y aunque sabía que la conversación sería devastadora, tenía que ser honesto conmigo mismo y con ella. El sol comenzaba a ponerse cuando la encontré en la sala, preparándose para salir con los niños. Me miró con una expresión que ya no reconocía. Parecía tan distante, tan ajena a todo lo que había pasado entre nosotros. Pero yo sabía que esa imagen estaba a punto de desvanecerse, al igual que todo lo que habíamos construido. Vanessa, dije, mi voz temblorosa pero firme. Necesitamos hablar. Ella se quedó quieta, sorprendida, y por un momento, pensé que iba a huir. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se acercó lentamente. Su rostro reflejaba el mismo cansancio que yo sentía. Lo sé, Gary, dijo, sin mirarme a los ojos. Sé que ya lo sabes todo. En ese momento, el dolor volvió a invadirme con la misma intensidad que la primera vez. Pero ahora, algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había entrado en esta conversación. Había tomado decisiones. Había tomado la difícil decisión de seguir adelante. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mi voz quebrada por la rabia y el dolor. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando aún teníamos la oportunidad de hacer las cosas bien? Vanessa levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero también de una resignación que ya no podía ocultar. Porque tenía miedo, respondió. Su voz apenas un susurro. Tenía miedo de perderte,
Tenía miedo de perder a mi familia. Pero ahora lo he perdido todo. ¿Verdad? El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Y aunque el mundo seguía girando a su alrededor, yo sabía que mi vida ya no sería la misma. La traición había arrancado algo fundamental en mí. Pero también había dejado espacio para algo más. La posibilidad de empezar de nuevo. Y aunque no sabía cómo lo haría, había algo claro en mi mente. Tenía que tomar las riendas de mi vida. Por mí y por los niños. Aún no sabía cuál sería el futuro. Pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera. El dolor seguía calando hasta lo más profundo. Pero algo en mi interior había cambiado. Algo había despertado con la conversación con Vanessa. La verdad había salido a la luz. Y ya no podía seguir ignorándola. Había tantas emociones entrelazadas en mí que no sabía por dónde empezar. La rabia, la tristeza, la confusión, la impotencia, todo se desbordaba en mi pecho. Pero también había algo nuevo. Algo que había comenzado a nacer en medio de esa tormenta. Una determinación férrea. Una necesidad urgente de recuperar el control de mi vida. Había tenido que enfrentarlo todo. La mentira. La traición. El hecho de que los niños no eran míos. Y, sin embargo, sentía que algo aún valía la pena. Mi mente estaba en guerra. Pero una cosa era clara. No podía quedarme atrapado en el sufrimiento ni ceder ante el peso de la desesperación. Había decidido que iba a luchar por lo que me quedaba. Mis hijos, aunque no compartieran mi sangre, eran mi responsabilidad. Y si había algo que sabía con certeza, era que no iba a abandonarles. No podía. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Había algo que tenía que hacer. Algo que debía afrontar antes de que fuera demasiado tarde. Hablar con mi abogado y con los socios de la empresa. No podía permitirme distraerme con lo personal. Aunque mi alma estuviera rota. La empresa, mi vida profesional, el legado que había construido con esfuerzo y sacrificio. Era todo lo que me quedaba intacto. Necesitaba protegerlo. Pero sobre todo, protegerme a mí mismo. Las horas transcurrieron pesadamente. Pero mi mente se mantuvo enfocada. Las llamadas telefónicas con mi abogado fueron largas y detalladas. Necesitaba asegurarnos de que la información que había reunido estuviera protegida legalmente. También debía empezar a planificar la reunión con los abogados de Vanessa, aunque temía lo que podría suceder. La venganza, la justicia, se entrelazaban en mi mente. Pero había algo más profundo. Algo que me hacía cuestionar mi siguiente paso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La respuesta llegó a mí en la tarde. Mientras revisaba unos documentos en mi oficina. Estaba agotado, física y emocionalmente. Pero mis ojos aún recorrían las hojas con la misma determinación que tenía cuando comencé mi carrera profesional. Era mi última oportunidad de recuperar el control. De asegurarme de que la traición no me dejara en la ruina. Aunque mis emociones estaban destrozadas, mi sentido de responsabilidad profesional se mantenía firme. Fue cuando sonó el teléfono. No era Michelle, ni mi abogado, ni ningún socio de la empresa. Era Vanessa. La escuché con atención, sin saber qué esperar de esa llamada. Sabía que, de alguna manera, ella también debía estar enfrentando el caos de su propia vida. Aunque a mí no me importaba en ese momento. Mi corazón ya no latía por ella. No en la misma forma. Había algo más grande ahora que me guiaba. Algo que ya no era amor, sino una lucha por la verdad y la justicia. Gary, necesito hablar contigo, dijo su voz, vacía de la calidez que alguna vez había tenido. Suspiré. Mi mente aún envuelta en las sombras de todo lo que había descubierto. Pero tomé una decisión. Esta vez, yo controlaría la conversación.
Dime qué quieres, Vanessa. Respondí con una frialdad que ni yo mismo reconocí en mí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio que me geló el corazón. Como si ella estuviera buscando las palabras correctas, pero no las encontrara. Gary, empezó a decir, pero su voz se quebró. He estado pensando mucho sobre todo esto. Sobre lo que pasó. Sé que te he fallado. Que te he mentido. Y lo siento tanto. No sé cómo pude llegar hasta aquí. Pero, por favor, escúchame. Necesito que no tomes decisiones apresuradas. Mis manos temblaron. Pero no podía permitirme ceder a la emoción. Estaba más allá de las disculpas. Estaba más allá del arrepentimiento que me ofrecía. Esta no era una conversación sobre perdón. Era una conversación sobre lo que vendría después. Lo que quiero, Vanessa, es que tomes responsabilidad por lo que hiciste. Me mentiste, me engañaste, y lo peor de todo, me hiciste creer que los niños eran míos. Lo que me hiciste no tiene perdón, respondí, mi voz endureciéndose con cada palabra. Un largo suspiro llegó desde el otro lado de la línea. Sabía que ella estaba procesando cada palabra, cada acusación que lanzaba con furia. Pero no me importaba. Ya no me importaba cómo se sintiera. Lo único que importaba era lo que sucediera a partir de ese momento. Gary, te prometo que haré todo lo posible para corregir lo que hice. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Pero te ruego que no tomes decisiones precipitadas. Los niños necesitan estabilidad, y quiero ser parte de sus vidas. Quiero seguir siendo su madre. Y sé que te hice daño. Pero por favor, no quiero perderlo todo. No quiero perder a los niños. Ni lo que tenemos. Mi respiración se aceleró. Y por un momento, mi mente se nubló. ¿Cómo podía pensar en los niños? Cuando todo lo que había construido con Vanessa se había derrumbado. ¿Cómo podía pensar en el futuro? Cuando la verdad era tan dolorosa. Los niños ya no son míos. Vanessa, lo que me haces sentir no es solo dolor. Es una pérdida irreparable. Y lo que me duele más es que tú ya no estás en mis planes. No te quiero más en mi vida. Ni en la de ellos. Cerré los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sabía que esta conversación no tenía vuelta atrás. Estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Que cambiaría mi vida y la de los niños. Pero no podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando había sido arrastrado al abismo de la traición. Haz lo que tengas que hacer, Vanessa, pero no pienses ni por un momento que voy a ceder. Lo que construimos juntos ya no existe. Ya no me importa lo que decidas hacer. Solo quiero que dejes a los niños fuera de esto, le dije. Mi voz baja, pero firme. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. En ese momento, sentí una mezcla de vacío y liberación. La pesadilla había sido vivida. La verdad finalmente revelada. Y ahora, era hora de actuar. Mis pasos hacia el futuro ya no estarían dictados por la mentira y la traición. Ahora, más que nunca, tenía que asegurarme de que mi futuro, y el de los niños, estuviera en mis manos. Los días siguientes fueron una mezcla de decisiones difíciles. La empresa, el dinero, los activos. Todo tenía que ser gestionado con una precisión fría. La batalla legal que se avecinaba no sería fácil. Pero no era algo de lo que tuviera miedo. Había luchado en la vida, en los negocios, y no iba a dejar que una mujer, por más que hubiera sido mi esposa, me arrebatara todo lo que había logrado. El acuerdo prenupcial había sido mi protección, pero también lo era mi voluntad de no rendirme. No podía permitirme ser el hombre derrotado. No podía permitir que la mentira me destruyera. No cuando aún había algo que proteger. Mi vida. Mi dignidad. Y mi futuro.
Mientras tanto, Vanessa parecía estar haciendo su parte, buscando la forma de mantener el control sobre los niños, sobre su vida, pero ya no podía engañarme. Los niños seguían siendo mi responsabilidad, pero el vínculo que había creído tener con ella se había roto irremediablemente. A través de las conversaciones legales y los papeles que firmamos, me di cuenta de lo lejos que había llegado, pero también de la fuerza que había encontrado en mí mismo. No solo para enfrentar la traición, sino para proteger lo que quedaba de mi vida. Mis hijos, aunque no biológicos, seguirían siendo mi prioridad, y eso no lo cambiaría nadie. Ahora, todo dependía de lo que sucediera en la corte, de las pruebas que había reunido, de lo que estaba dispuesto a sacrificar para asegurar un futuro para mí y para los niños. Había perdido mucho, pero no lo suficiente como para darme por vencido. Si algo había aprendido en este proceso, era que la vida, aunque cruel y llena de sorpresas, todavía podía darme una oportunidad de redención. Y no pensaba dejarla pasar. Había algo extraño en la calma que siguió después de la tormenta. Como si la vida, después de todo lo que había sucedido, decidiera hacer una pausa, dejando que el silencio reinara por un momento. Pero ese silencio no era paz, ni tampoco una tregua, era la espera de lo que vendría. El eco de una lucha que ya no podía evitarse. Vanessa se había ido. Su ausencia era una presencia en sí misma, marcando cada rincón de la casa. Los niños, mis niños, se acurrucaban cerca de mí como si supieran que algo había cambiado. Aunque no pudieran entenderlo, su inocencia, su necesidad de protección, era lo único que me mantenía a flote. Aunque los lazos de sangre se habían roto, algo más profundo los unía a mí. El amor, el compromiso, la decisión de ser su padre. A pesar de todo, a pesar de la mentira que había caído sobre nuestras vidas, mi mente, a menudo nublada por la ira y el dolor, había comenzado a centrarse en el futuro. Sabía que la lucha legal que se avecinaba no sería fácil, pero me preparaba. Ya no podía pensar en cómo nos habíamos llegado hasta aquí, ni en los recuerdos de la vida que habíamos compartido con Vanessa. Ya no había espacio para los arrepentimientos. Solo quedaba lo que había delante. La necesidad urgente de reconstruir lo que había sido destruido. Recibí la notificación de la reunión con los abogados. Era el momento de poner fin a todo. De decidir qué haría con mi vida y con la vida de los niños. La incertidumbre seguía anclada a mi pecho, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa carga. No podía quedarme atrapado en el sufrimiento. Tenía que actuar. El día de la reunión con los abogados fue gris, como si el cielo reflejara el estado de mi alma. No estaba preparado para lo que iba a suceder, pero sabía que tenía que ser firme. Que no podía dejarme llevar por las emociones. Estaba decidido a proteger lo que quedaba de mí mismo, de mi vida. Por supuesto, proteger a los niños. Me encontré con Michelle en la entrada de la oficina del abogado. Ella me miró como si intentara leer mis pensamientos. Como si supiera que dentro de mí aún había una guerra que librar. A lo largo de estos días, Michelle se había convertido en mi apoyo. No solo como abogada, sino como una presencia constante que me daba la fuerza para seguir adelante. No sé si podía confiar en ella de la misma manera que lo había hecho con Vanessa, pero al menos. Michelle no me había mentido. Ella había estado allí, sin juicio, sin pretensiones. ¿Estás listo para esto?, me preguntó, su voz calmada pero con una intensidad que dejaba claro que lo que iba a pasar esa tarde marcaría un antes y un después en mi vida. La miré, tratando de sonreír. Pero no lo logré. No había nada que pudiera sonreír en este momento. Solo quedaba la necesidad de dar el siguiente paso. Lo estoy.
respondí con firmeza. Era lo único que podía decir. La sala de conferencias del abogado estaba llena de papeles, carpetas y documentos legales. Todo estaba perfectamente ordenado, como si la formalidad fuera la única manera de abordar lo que sucedía. Me senté en la mesa, mirando los rostros serios de los abogados que representaban a Vanessa. Todo parecía tan ajeno, tan distante, como si la situación no tuviera nada que ver conmigo. Pero no podía engañarme. Esa era mi vida, mi familia, todo lo que había trabajado por construir. Estaba en juego, y no podía dejar que se desmoronara sin hacer algo. La reunión comenzó. Las palabras eran frías, técnicas, legales. La conversación giraba en torno a los bienes, la custodia de los niños, el acuerdo prenupcial. Todo lo que había dado forma a mi vida estaba ahora en manos de abogados, de papeles y firmas, pero yo no podía concentrarme en eso. Mis pensamientos seguían regresando a Vanessa, a lo que había hecho, a lo que había perdido. La idea de que los niños no fueran míos seguía perforando mi mente. Y la angustia comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. El abogado de Vanessa presentó su caso. Habló de la custodia compartida, de la posibilidad de que los niños se quedaran con ella, de cómo me habían engañado, de cómo, en su mente, yo era el que debía dar la batalla. Había algo en su tono, algo en la forma en que me miraba, que me hizo sentir como si yo fuera el culpable de todo. Las palabras de su abogado eran una condena disfrazada de negociaciones legales. Y mientras escuchaba, sentí como mi paciencia se evaporaba. Fue entonces cuando Michelle intervino. Su voz firme y clara. Este caso no es solo sobre dinero ni sobre bienes, dijo, mirando a todos los presentes con una intensidad que hizo que todos se callaran. Es sobre los niños. Y los niños, según los documentos que tenemos, no son de él. Este hombre ha sido engañado. Ha sido usado. Pero eso no va a cambiar lo que es un hecho. Gary es su padre en todo lo que importa. De hecho, si vamos a hablar de lo que es justo, entonces deberían empezar a considerar que él tiene derecho a la custodia completa. El silencio en la sala fue palpable. Los abogados de Vanessa intentaron argumentar, pero Michelle no les dio espacio. Ella sabía que esta batalla iba a ser larga y difícil, pero estaba decidida a ganar. Sabía lo que estaba en juego, y su mirada no dejaba lugar a dudas. Ella estaba de mi lado, y aunque las cosas no iban a ser fáciles, podía confiar en ella para luchar por mí, como yo lo había hecho por tantos años. La reunión continuó, pero algo en mí había cambiado. La impotencia, la frustración, la sensación de que todo se me escapaba, empezaron a desvanecerse. No estaba solo. Michelle, aunque su presencia era fría y calculadora, me había mostrado una verdad que no había querido ver. Yo tenía poder. Tenía el control, y aunque el camino sería largo, tenía que luchar por lo que me pertenecía. Esa noche, al regresar a mi casa, sentí por primera vez que estaba tomando el control. Los niños no estaban conmigo, sino con su madre. Pero mi mente ya no estaba nublada por el dolor. Mi decisión era clara. Tenía que ganar esta batalla. No solo por mí, sino por ellos. No podía permitir que la traición y el engaño me definieran. Podía reconstruir mi vida, incluso si las cicatrices nunca desaparecían. Había una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Una fuerza que provenía de la justicia, de la verdad, de la necesidad de ser fiel a mis principios. Incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora tenía un propósito. Había dejado atrás las sombras de la traición y comenzaba a avanzar, paso a paso, hacia un futuro que, aunque lleno de obstáculos, también estaba lleno de posibilidades.
Ya no iba a ser el hombre que había sido antes. Ahora era un hombre con un objetivo. Con una misión. Recuperar lo que me pertenecía. Y si todo salía bien. Recuperar a los niños. Los que siempre habían sido míos en el corazón. Al final del día, mientras me tumbaba en la cama, la sensación de vacío seguía presente. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía derrotado. Ya no me sentía como si todo estuviera fuera de mi control. Ahora, tenía algo por lo que luchar. Y eso, aunque doloroso, me daba una razón para seguir adelante.